Es decir, recoge a los que habían ascendido antes del 77 y recoge a su vez hasta el año 99. ¿Por qué el año 99? Porque es cuando se crean las academias básicas de suboficiales. Entonces, a partir de ese momento, cuando un señor ingresa en la... O sea, es decir, los militares que ingresaron antes del año 99, a ellos se les dijo, o entre sus derechos estaban que cuando tuvieran la edad correspondiente ascenderían oficial. Y eso se trunca. Es decir, en el momento en que se corta por ley el ascenso y que para poder ascender de suboficial a oficial tienes que pasar por una academia, eso se corta. Mientras que antes era la trayectoria normal, es decir, sargento, sargento primero, brigada, subteniente, teniente, capitán, comandante, es decir, la vía estaba libre. Pero desde el momento que se crean las escalas, y en ese sentido se corta y se propicia que para poder ascender a oficial tienes que pasar por la academia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para dar reivindicación a esas lógicas pretensiones y a esos derechos que son adquiridos, pues en un primer lugar, con la ley 1799, determinan que los que hayan ascendido a sargento sean militares de carrera antes del año 77. ¿Y los demás qué? Entonces, esta ley nueva ha recogido ese testigo, ha recogido esa vindicación y él lo ha amparado hasta el año 99. Entonces, bueno, pues por eso digo que va un poco solapándose la legislación en ese aspecto, y además de una manera muy rotunda, que inclusive podríamos hablar antes de ciclos de 8, 9 años, 10 años, pero que con la ley nueva ahora de personal militar se ha bajado ese ciclo desde el 99 al 2007, estamos hablando de 8 años. Es decir, que el ciclo va cambiando. Y es lógico que eso sea así, porque como estamos diciendo, el legislador tiene que dar respuesta a lo que se encuentra en las Fuerzas Armadas. Si vemos el ejército de hace 20 años con el ejército de ahora, pues hombre, no voy a decir que no tenga nada que ver, pero vamos, ha pegado un cambio radical. Y es que el cambio que va teniendo el ejército es día a día, día tras día. Y el ejército de aquí a dentro de 10 años, pues va a ser abismal. Y el ejército de ahora con el de hace 30 años, bueno, no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. No solamente nos obliga a abogados a estar en permanente contacto con este tema y con esta realidad, sino los propios militares, que son los que lo viven. ¿De qué forma va a influir al derecho militar leyes que se han aprobado como la de memoria histórica y la ley de igualdad? Hombre, la de memoria histórica no lo sé hasta qué punto y en qué sentido, no lo sé, exactamente no lo sé. La ley de igualdad, creo recordar que ya ha habido disposiciones que han sido afectadas por esa propia ley de igualdad y que han modificado un sinfín de normativa concreta. Pero exactamente no podría decir en este momento, pues mira, se ha modificado tal o cual normativa, pero sí que se ha tenido muy en cuenta. Se tiene en cuenta y se han modificado normativa además muy reciente, que con esa ley pues obliga, que es lo que estamos diciendo, lo que he comentado antes de lo del puzzle. En cuanto se aprueba una ley nueva, tiene que casar con todas las demás. Entonces, en el momento que hay una fricción con una u otra, se empiezan a mover, a recolocar otra vez. Como comentaba, el ejército, los militares han evolucionado, han cambiado y es una de las instituciones que más ha evolucionado en la democracia. Pero ¿cree que aún queda algo por limar? Y a su vez, si cree que existen dudas respecto a si se hace lo suficiente por la seguridad de los militares españoles. Hombre, queda algo por limar. Evidentemente, como estamos hablando, es una institución muy cambiante. Que por mor de las circunstancias y de la política española va cambiando en cuanto a sus objetivos, fines y sobre todo misiones. Es decir, desde hace 20 años, o sea, sería inimaginable encontrar una unidad militar española en Afganistán, por ejemplo. Pues hoy perfectamente, es decir, se ha asumido como una de las misiones del ejército la misión humanitaria, entre comillas, la misión de ayuda. Hace 20 años eso, ya digo, que era impensable, cualquier tipo de misión en el extranjero. O sea, colaboraciones, sí, todas las que quieras, pero ya una misión propiamente dicha de este tipo era totalmente
totalmente impensable. Evidentemente, pues la sociedad, el ejército, pues ha cambiado y ha cambiado para mejor. En cuanto al tema de lo que me preguntabas antes de la seguridad, pues lógicamente, si estamos hablando de medios más sofisticados, no exentos de peligro, pues lógicamente eso obliga a grandes dosis de formación de su personal y lógicamente pues a la valoración que pueda tener el ejército en relación a minimizar el mayor de los riesgos posibles. Es decir, lo lógico en una guerra es que haya muertos. Lo ilógico en las guerras de hoy día es que no haya ninguno, o muy pocos, o que los que haya sean por accidente de tráfico porque se cayó por las escaleras. Es decir, los muertos no venden, ni venden bien ni venden mal, no venden. Entonces, bueno, pues en ese sentido el ejército invierte grandes sumas, el ejército y en España en general, porque no es tanto el ejército en sí, el ejército es un gran subordinado de lo que es el Estado. Lógicamente el ejército le compete la aplicación que pueda tener o la orientación o las misiones que pueda tener el ejecutivo en este caso en relación a lo que ellos tienen que realizar, pero ellos de por sí no generan esa seguridad. Es decir, la normativa no viene del ejército, la normativa, o sea, el militar no está acostumbrado a legislar y cuando lo hace o cuando lo ha hecho lo hace mal. Lo hace mal, porque precisamente, digo cuando lo hace, pero escasamente lo hace. Es decir, las prerrogativas que tiene el ejército para legislar son escasas o muy mínimas. Y en cualquier caso estaríamos hablando de interpretación en la aplicación de la norma dentro del ejército respectivo. Es decir, me estoy refiriendo a los jefes de los estados mayores. O sea, es decir, el ejecutivo determina una norma. Pero luego eso hay que aplicarlo. Y evidentemente, ¿quién mejor que el jefe del Estado Mayor respectivo que conoce su propio ejército para poder aplicarlo? Entonces, hace una interpretación. Es decir, ¿qué se debe de interpretar por esto? Pues esto y esto. ¿Cómo se debe de interpretar la norma? ¿Cómo se debe de aplicar? Se hará así. Esa es la única misión legislativa que puede tener el ejército en ese sentido. Pero todo le viene impuesto. Todo le viene impuesto. Y en función de eso, pues lógicamente, y sobre todo con lo último que ha sido más sonado, lo del tema del Yakovlev, que ha dejado entrever pues muchas deficiencias y muchas carencias que lógicamente, pues como todo en la vida, pues eso obliga y permite el que, bueno, pues se tomen medidas al respecto en cuanto a temas de seguridad. Hombre, la seguridad, por ejemplo, así a bote pronto que se me ocurra, de temas de aeronaves o barcos, pues hombre, eso yo creo que es de tradición. Es decir, en el momento que hay un accidente, pues hay una investigación, por qué ha sido, por qué no ha sido, pues hay una junta de seguridad en vuelo, una junta de seguridad marítima, que determina, oye, pues mira, esto ha ocurrido por esto, por esto y por esto, bueno, pues a partir de ahora tiene que ir todo el mundo así, tiene que ir todo el mundo así, eso es algo que es de cajón. Pero yo me refería más que nada a temas a primar, hay una norma que regula el tema de la seguridad del personal militar en los cuarteles, en las unidades, que tiene que reunir una serie de requisitos de seguridad, de temas de incendios, etcétera, etcétera, y que todo el mundo, lógicamente, debe de conocer. También vamos a ser claros, es la teoría. Estamos hablando de un componente en personal de casi 200.000 personas, 150.000, 200.000 personas. Entonces, bueno, pues el ejército procura, dentro de sus capacidades y de sus posibilidades, de que todo el mundo conozca todo lo que le compete en su quehacer y su labor diario. Otra cosa es que luego lo consiga. Pues muchísimas gracias, don Carlos, por resolvernos todas las dudas en cuanto a derecho militar, y nosotros nos despedimos y les emplazamos a una próxima cita aquí en Especialidades Jurídicas.